todavía? Pues ya, súper. Y quise comenzar con coloqué allí un meditemos. Y muchos cristianos dicen ser cristianos, pero en realidad su cosmovisión no lo es. Es decir, incorporan algunos principios bíblicos a su vida, pero la mayor parte de su vida viven de acuerdo a principios que no son cristianos. Y nos dejamos llevar por ellos muchas veces. Jehová Dios, nuestro Padre y Creador, quien obviamente nos supera a nosotros en sabiduría, nos ama y se preocupa de nosotros totalmente. Y Él quiere que llevemos una vida dependientes de Él. La verdad que nosotros tendemos a hacer lo contrario, pero el Señor, su deseo es que nosotros vivamos una vida dependientes de Él. Allí en Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. El deseo del Señor es que sus hijos podamos avanzar en forma totalmente dependientes del Señor. Necesitamos ser dirigidos por Dios, así como los niños pequeños necesitan que sus padres los dirijan. Los seres humanos también necesitamos ser guiados por nuestro Dios, por nuestro Creador. Y aquí en Isaías 48, 17 y 18 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Eso se encuentra en Isaías 48, 17 y 18. Es por eso que el Señor dejó principios bíblicos en la palabra. Y cuántos problemas nosotros los cristianos nos ahorraríamos si fuéramos capaces de obedecer estos principios que están en la palabra. A veces no los obedecemos porque no queremos nomás, nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, pero otras veces los desconocemos, y en la palabra del Señor hay muchos principios bíblicos que, como recién mencioné, nos ayudan a poder llevar una vida buena, una vida que tenga un buen final, con bendiciones, con gozo. Y saben una cosa también, bueno, aquí aparece, ¿qué son los principios bíblicos? Dice, los principios bíblicos son verdades que sirven de base para saber cómo actuar en diversas situaciones. Nos enseñan el mejor modo de vivir y nos indican cómo obtener las bendiciones eternas. Y como recién mencioné, cuánta bendición habría en que nosotros fuésemos capaces de poder vivir nuestra vida guiándonos por estos principios bíblicos. La Biblia está llena de ellos. Y saben una cosa, que para la sexualidad también hay principios bíblicos. También en la Biblia podemos encontrar principios bíblicos en relación a la sexualidad del ser humano. Y yo hoy día, para partir como introducción, quiero partir mencionando dos principios bíblicos en relación a la sexualidad. Y el primero es el principio de la identidad sexual, ¿ya? Y quiero allí en Génesis 1:26 lo encontramos. Y dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, entre paréntesis puse hombre porque en algunas versiones aparece hombre, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Génesis 1:26. Y es, si vamos al hebreo, que fue la lengua original, podemos descubrir algunas cosas bastante interesantes en relación a todo esto también. Aquí este versículo, seres humanos o hombre, ahí que puse yo con un color rojo, en hebreo es Adam. Y Adam significa ser humano o especie humana. ¿Ya? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que Dios ha dejado algo de sí mismo en el ser humano, lo cual le da una dignidad especial. El Señor colocó algo de Él en nosotros. Dice, tu identidad como hombre o como mujer
manifiesta algo de la naturaleza trascendente de Dios. Y cuando Dios nos creó, Él colocó en nuestra alma la sexualidad. Y por eso que la sexualidad también es trascendente. Aquí vamos a ver otro versículo, dice Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, como recién mencionamos. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Como recién vimos, la palabra dice seres humanos, se refiere a Adán, pero en hebreo varón, que aparece aquí en rojo también en Génesis 1:27, varón o hombre, en hebreo es Sacar. Y en hebreo hembra o mujer es Nekevá. Es interesante ver que no tienen la misma raíz estas dos palabras, lo cual refleja la diversidad entre hombres y mujeres. El ser humano, y allí yo coloqué la palabra diversidad, porque en la Biblia sí existe diversidad. Hoy en día se habla de diversidad, se habla mucho de diversidad, pero en la Biblia cuando se habla de diversidad se refiere a la diferencia que hay entre hombres y mujeres, ¿ya? A eso se refiere en diversidad. Dios nos hizo a nosotros con la misma dignidad, nos creó con la misma dignidad, nos creó con el mismo valor, con la misma importancia, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, nos creó con la misma responsabilidad, pero nos creó con diferentes funciones, ¿ya? Eso es lo distinto. Nos creó con la misma dignidad, pero y con la misma responsabilidad en relación a la creación, pero con diferentes funciones. La identidad sexual, esta identidad es la que Dios da. Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad sexual, quiero que sepan ustedes que la identidad sexual la da Dios. Dios nos dio la identidad sexual y está determinada por las partes sexuales, por nuestros órganos sexuales, pero también se ve impregnada en cada célula de nuestro ser, de nuestro cuerpo y de nuestro ser integral. Todo nuestro ser integral, alma, cuerpo, espíritu, todo está, nos indica que somos hombres o que somos mujeres. La identidad sexual, repito entonces, es la que es dada por Dios. El primer principio es este entonces, de la identidad sexual que encontramos en Génesis 1. Quiero hablarles del segundo principio, también que se llama principio de la complementariedad, que lo encontramos en Génesis 2:18 al 20. Voy a leer solamente la parte que está en rojo. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea para él. En este texto, vamos nuevamente al hebreo, en este texto hombre es ish, y mujer deriva de la palabra hombre, isha. Y aquí podemos ver, y esto revela la fuente común y la naturaleza complementaria de la mujer y el hombre. De acuerdo al diseño de Dios para la sexualidad humana, nuestro impulso sexual debe ir dirigido a una persona que nos complemente, ¿ya? Por esta razón es heterosexual solamente. El Señor Dios, cuando colocó Él de Él en nosotros, colocó características específicas de Él en el hombre y características específicas de Él en la mujer. Por ejemplo, en el hombre, Él puso del Dios paternal, Él puso en el hombre que sea protector, que sea proveedor, que sea líder, que sea siervo. Eso lo colocó del corazón paternal de Dios en el hombre. Y en la mujer, Dios colocó de su corazón maternal, Él colocó el que la mujer sea cuidadora, que la mujer sea compasiva, que la mujer sea intuitiva, porque realmente eso se nota mucho la diferencia en estas cosas, pero el Señor Dios, como sacó del corazón maternal y de su corazón paternal,
características especiales que Él distribuyó en el hombre y en la mujer. Y juntos nos complementamos. El hombre y la mujer no son lo mismo, no son intercambiables. El hombre y la mujer son complementarios. El hombre y la mujer son iguales en su ser, como mencionaba yo anteriormente, con la misma dignidad el Señor nos creó, con el mismo valor, pero ambos tienen diferentes funciones en la vida. Quiero dejar antes de que el pastor vaya con el tema de lleno de la homosexualidad, quiero dejar estos tres conceptos. Atracción sexual es el interés romántico o físico que se despierta por una persona. Esto generalmente ocurre en la adolescencia. Confusión de género, son personas que se sienten inconformes con el sexo que nacieron. Esta confusión igual ocurre en ese tiempo de la adolescencia. Cuando hay un joven que está con esto, con confusión de género, que no sabe bien su orientación todavía, es aquí en la adolescencia donde todavía se puede orientar y se puede conversar y se puede llevar a que él pueda, de acuerdo a los principios bíblicos, poder tomar las decisiones correctas. Orientación sexual tiene que ver con la preferencia de compañía sexual. Y aquí la orientación sexual, cuando el joven ya después toma la decisión, después que ha pasado por atracción sexual, estuvo con confusión, tal vez él se decide, pero yo quiero decirles que la orientación sexual no se nace con ella, es algo que se aprende o se decide. Si bien la identidad sexual Dios la da, la orientación sexual no. La orientación sexual es decidida por el joven, él la decide, elige cuál orientación seguir. Y es por eso que es tan importante que se pueda enseñar y se pueda guiar y se pueda vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Ahora vamos a hablar del tema de la homosexualidad. Hay un montón de factores que llevan al joven a la confusión de género. Y esto lo vamos a dejar ahora con el pastor Marcelo, que va a tocar este tema. Así que les voy a dejar de compartir pantalla y voy a... Oh. Y... Es la que tienes que abrirla primero. Espera. ¿Qué dice? Aquí. Esta. Sí, pero no. No, pero no se ve. ¿La uno? Lo que pasa es que tengo la otra y tiene los puros títulos. ¿Cierre? Disminuye la normal. Pero tienes que ir a buscar al lado. O pone aquí. Compartir. Muy bien. Ahora sí. Esa no. Desde ahí. No, muy bien. Espérate. Ahora sí me compartir. Sí, desde las... Ahí. ¿Se ve? Ya. Muy bien, bastante escueta la presentación allí con 4 palabras. Como ya decía, mi nombre es Marcelo Carrasco, somos pastores de la iglesia de Traiguén junto a Nadia. Somos coterráneos también con la pastora, me parece, ¿sí? Sí. Y me da gusto poder compartir con ustedes este tema. Gracias al Señor, aquí los juveniles igual se reúnen a las 4 de la tarde. Los jóvenes adultos ya se están juntando los domingos. Y quisiera comenzar diciendo lo siguiente, que es un tema que hemos estado diciendo entre los jóvenes y los jóvenes adultos en general, sobre volver como dijo la pastora, a guiarnos por principios, más que por cuestiones viscerales que hoy día prácticamente nos obligan por toda la información a través de las redes y nos están induciendo constantemente a eso.
Entonces, una de las cosas que hemos descubierto es que al final, cuando, incluso en calidad de cristiano, tal vez no tan maduro uno que otro, en fin, finalmente los seres humanos terminamos haciendo lo que teníamos prefijado en nuestros corazones. Hay muchas cuestiones que uno aprende en la iglesia, pero eso no quiere decir que uno lo introduzca en la vida. Y finalmente, y ustedes se dan cuenta que de vez en vez los chicos y los adultos también terminan haciendo lo que está en su corazón. Tú te preguntas, pero ¿y por qué? ¿Por qué si él venía a la iglesia o ella venía a la iglesia? Es porque finalmente hacemos eso, lo que teníamos prefijado. Entonces, decimos lo siguiente. Hemos dicho que nosotros debemos establecer una base de sabiduría para nuestras vidas hoy, más que nunca. Y esa base de sabiduría es aprendida, es enseñada, es trabajada en nuestros corazones. Y sobre eso entonces vamos a poder decidir bien en el futuro qué nos conviene y qué no nos conviene. Entonces, cuando estamos recibiendo tanta información, esta base de sabiduría que es tan importante para nuestras vidas, es con la cual nosotros vamos a decidir en qué vamos a gastar, con qué nos vamos a casar, dónde vamos a viajar, cómo vamos a hacer la vida, cómo vamos a cuadrar nuestras vidas. Entonces, conocimientos hay montones, pero finalmente lo que termino haciendo es lo que creo. Y en eso a veces hay un poquito de diferencia. Entonces, ¿qué creemos nosotros los cristianos como base de sabiduría? No solamente porque el pastor me lo dice o la iglesia me lo dice. ¿Qué es lo que creemos? Los cristianos creemos que la sexualidad es un don. Y desde allí parte un poco nuestro tema en cuanto a sexualidad. Maravilloso que Dios le ha otorgado a los seres humanos y fue estructurado por Dios como un signo del amor de Cristo, ¿cierto? Del novio a la novia que es su iglesia. Y por consiguiente, la actividad sexual dada por Dios es adecuada solamente, y entendemos nosotros, dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer, con fines reproductivos principalmente, porque además tiene que ver con la saciedad física, emocional, recreativa, no lujuriosa, por cierto, que hoy día se ha metido en el tema de la sexualidad. Eso creemos. Eso creen todos los evangélicos, me imagino. Pero uno se pregunta, ¿por qué finalmente los jóvenes o los adultos terminan haciendo de otra manera? Y ahí vuelvo a lo que dijo la pastora. Necesitamos una base de sabiduría que no solamente me la digan, sino que también yo la acepte en mi corazón. Porque eso va a determinar finalmente cómo voy a hacer la vida finalmente, al final. Y qué consecuencias va a tener esa vida. Entonces, ¿cambio? El valor de la vida, ¿cierto? Obviamente no es relativo. Fuimos creados a imagen y semejanza. Llevamos la imagen de nuestro Dios y la semejanza. Llevamos su imagen dentro de nosotros. Tenemos que darle cuenta a Él, finalmente. Y tenemos dos cosas aquí. Que el ser humano tiene un valor único, inherente, invariable, eterno y universal. Escuchen esto. También el homosexual lo tiene. Lo vamos a ver enseguida. No lo otorga el Estado, no lo otorga la sociedad, no lo da lo da la naturaleza, lo da el Creador, lo da nuestro Señor. Tenemos un valor de vida, ¿cierto?, que no es relativo, porque se basa un poco en esto también la homosexualidad hoy día, de la relatividad. No es relativo, es único, es inherente, es invariable, es eterno y es universal. Entonces, el Salmo 100, versículo 3 dice que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, dice. Él nos hizo. Nosotros no nos hemos hecho, así que no nos podemos ir construyendo en el futuro. ¿Por qué? Porque nunca nos hicimos, no hemos creado nada. Los seres humanos nunca hemos creado nada. Siempre hemos descubierto cosas que pertenecen al Creador. Un amigo me dijo, yo soy ingeniero. Ah, bueno, acá tenemos un futuro ingeniero, ¿sí? Me dijo, soy ingeniero, pero de la parte de la electricidad. Nosotros somos los que creamos, me dijo. A ver, le dije, ¿cómo? Sí, somos los que damos la energía, ¿no, compadre? Digo, la energía la da la cosita que da vuelta y tú solamente la repartes. Pero la energía estaba allí. Me quedo mirando.
estaba allí la energía, no creaste nada. ¿Se fijan? Entonces el hombre no se va construyendo en ningún caso. Por eso dice que es único, inherente, invariable, eterno, universal. Entonces, nace hombre o nace mujer con un color de piel predeterminado, entonces el valor de la vida no es para ti. Pero el ser humano elige, y aquí está el texto de Romanos 1, 21 al 32, esto es en caso negativo, obviamente. El ser humano elige, aquí eligió, obviamente, ustedes conocen el texto, no tuvieron en cuenta darle la gloria a Dios, dice el texto, hicieron todo lo que ahí dice Romano que hicieron, ¿sí? Entonces, el ser humano elige en qué creer, y sí también elige en qué no creer. Cambiar de creencia también puede hacerlo, y qué usos tener, ¿sí? O qué pensamientos quiero yo adoptar. Eso el ser humano lo puede hacer. También los cristianos lo hacemos, en el sentido de que decidimos creer en el Señor, por su amor revelado a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, lo segundo que dije son conceptos de la libertad del ser humano. Yo puedo elegir, pero no puedo crear nada. ¿Me entienden? Vamos por ahí. Otra. Este estudio es nuevo, es del año 2019, salió en agosto, es lo último en estudios con respecto al gen gay. ¿Sí? La gracia de este estudio es que ha revelado, bueno, es el más grande estudio que se ha hecho en este tema. Y lo entregaron hace poco tiempo atrás. Dice, este estudio revela los resultados arrojados por la investigación de Andrea Gana y colaboradores, entre los cuales figuran científicos del MIT, Massachusetts Institute de Tecnología y la Universidad de Harvard, Cambridge y Instituto Karolinska de Estocolmo, cuyo estudio a gran escala ofrece una nueva visión de la arquitectura genética del comportamiento sexual con el mismo sexo, y se publica con fecha 30 de agosto, ahí está, y dice lo siguiente. Este estudio muestra que la asociación de genoma completo en que revela la arquitectura genética del comportamiento de la atracción del mismo sexo. O sea, ese es un poco el estudio. Dice, concluye que no existe un solo gen gay que impulse el comportamiento sexual de una persona. Concluye el estudio genético más grande jamás realizado sobre el tema. Según Benjamin Neal, profesor de la Universidad de Harvard, uno de los autores del estudio. Este estudio internacional se centró en perfiles genéticos de casi 480.000 personas de Estados Unidos y el Reino Unido, un grupo aproximado de 100 veces más grande que cualquier estudio anterior sobre el vínculo de la genética y la atracción del mismo sexo. Andrea Gana, que es la que echó a andar la investigación, concluye y dice que no existe una firma genómica que prediga cómo se comportará sexualmente una persona. Benjamin Neal dice que es efectivamente imposible predecir el comportamiento sexual de un individuo a partir de su genoma. No es innato, por lo tanto, ofrece esperanzas para la prevención y el tratamiento, y en ese sentido es tan importante esto porque hoy día tratar homosexuales es casi, es como una bofetada, ¿sí? Porque la gente no acepta que esto pueda ser un mal o una enfermedad, o que pueda ser, ¿cierto?, algo que tiene cura. En realidad ellos piensan que es algo nato, natural, genético, en fin. Entonces, para ahorrarnos toda esta cosa de que si es genético, si hay gen gay o no lo hay, prácticamente es nula la posibilidad de acuerdo a lo que hemos visto. Después lo podemos conversar un poquito. ¿Sí? Posibles factores relacionados con la aparición de la homosexualidad, influencias medioambientales que tienen procesos también biológicos, algunos medioambientales y otros por algunos diagnosticados psicológicamente. ¿Qué podría ser? Dicen algunos autores. Una de las razones por las cuales la aparición de la homosexualidad podría estar presente es que tenemos, por ejemplo, casos en que tenemos una alienación del padre en la familia, percibido como un personaje hostil,
distante, violento, alcohólico y cuestiones como eso. Madres sobreprotectoras también, estudios lo han de alguna manera dicho. Madres con poco afecto y exigente con los niños, donde solamente a veces no está solamente ella y no el padre. Madre emocionalmente ausente, especialmente con las niñas, pensando en el lesbianismo también. Separación de un padre durante la etapa crítica de desarrollo del niño o del joven. Padres que no fomentaron la identificación con el propio sexo. Abuso sexual, violación no intervenida oportunamente, y digo oportunamente porque algunos piensan que por el hecho ya de haber sido violados tiene que ser homosexual necesariamente, y eso no es así. Y los factores de diagnóstico es depresión grave, ideas de suicidio, neurosis de angustia generalizada, abuso de drogas, desórdenes de conducta de adolescentes, personalidades psicopáticas, esquizofrenia, no siempre, por cierto, narcisismo patológico, que es lo que tenemos hoy día mucho en la sociedad, los jóvenes. En algunos casos la conducta homosexual, ¿cierto?, aparece tarde en la vida como respuesta a un trauma, tal como por ejemplo un aborto, una profunda soledad en las personas. Entonces vemos allí algunas posibilidades o factores ambientales que pueden estar relacionados con esto. La orientación sexual es de todas maneras, chiquillos, es una atracción. Por mucho tiempo se pensó que la orientación sexual, en caso de la homosexualidad, era una condición del ser humano. Y muchas de las cosas que hemos ido hablando a través del tiempo han estado conversadas a través de estas premisas o falsos principios o falsos fundamentos que hoy día están quedando bastante, digamos, obsoletos. Entonces, muchas de las cosas de las que creemos han sido, yo vi Wikipedia hace un rato atrás, pones homosexualidad y en ninguna parte muestra, por ejemplo, en la Fundación Iguales, que esta cosa es algo dañino. En realidad no lo muestra así. Pero siempre se dijo que esto era equivalente al sexo hombre, mujer, o raza o color de piel. Era igual que eso. Bajo esta premisa se hicieron muchas presunciones que, como se luchó por la libertad de la gente de color, ¿cierto?, de color negro, después por la mujer, o anteriormente a esos dos, el proletariado, ¿cierto?, ahora le toca la emancipación a los homosexuales porque también necesitan derechos. La raza y el sexo son condiciones inherentes al ser humano que uno no elige. No construimos estos elementos. Se nace hombre o se nace mujer. Es más, desde antes que uno nazca, uno es hombre o es mujer. Pensemos en el Salmo 139, ¿cierto? Esto no es una cuestión religiosa, no es una opinión, ¿cierto? Es una realidad científica. En el momento de la concepción se forma un ADN único con todas las características de un ser humano. Y va a tener durante toda su vida, aun cuando éste haya fallecido. Porque cuando vemos, por ejemplo, las momias de egipcias y vemos las momias de Chinchorro, del Inca, tú puedes perfectamente saber por los huesos si esa persona es hombre o es mujer. Entonces no hay problema. La antropología forense lo dice con bastante claridad. Entonces reconocemos huesos masculinos y huesos también femeninos, cromosomas femeninos, y también tenemos cromosomas masculinos. Tenemos una composición cerebral masculina y una composición cerebral femenina. Y qué decir de los genitales y del ADN. Cada aspecto del ser humano evidencia, corrobora objetivamente lo que uno es. Entonces, desde antes de nacer y después de muerto, cada uno tiene un sexo que es inmutable. Inmutable. Atracciones y gustos. La orientación sexual es, como dijo la pastora, ¿cierto? Hasta ahí. La otra, el otro. Atracciones y gustos. La pastora dijo que la orientación sexual obviamente tiene que ver con un gusto, ¿cierto? Solamente con una atracción.
Es una orientación, con una atracción, un gusto. Este gusto puede ser romántico, sexual, afectivo, duradero hacia otro, pero finalmente es un gusto. Uno podría decir que como hay orientaciones sexuales, también hay orientaciones gastronómicas, también orientaciones deportivas, que son gustos, como le dijo la pastora. Y si a alguien no le gustan las papas fritas, no es papafóbico, ¿sí? Y si a alguien no le gustan los hombres, no es homofóbico, porque son gustos, son gustos. Es que nos enseñaron bajo premisas que eran mañosas. Y empezamos a usar los términos como si fueran verdaderos. Recuerden que este tema es, la idea es normalizar un tema. Es como cuando dicen, miente, 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 que pronto se va a volver verdad. En realidad eso hemos creído. Mentiras, 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 mentiras que se volvieron verdad. Y hoy día las repetimos como verdades. Sí. Ese es el problema. Y ya tenemos una base de mentiras. Por eso decía al principio, necesitamos establecer una base de sabiduría basada en la palabra para poder decidir cuando intenten normalizar conceptos que vienen de premisas falsas. Y nos hicieron foros en las escuelas, hicimos foros en el liceo, hicimos foros en la universidad y foros en todas partes y nos hicieron hablar del tema sobre premisas falsas. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo un poquito a lo que estaba diciendo al principio. Me sé todas las historias bíblicas, escuchen esto. No estoy ofendiendo al Señor, ni a la palabra, ni a los pastores, ni a la iglesia. Me sé todas las historias bíblicas, pero cuando decido con otros patrones. Y eso es lo que queremos corregir aquí en Trayen. Que no solamente los chicos se sepan todas las historias bíblicas, sino que establezcan un patrón de filosofía de conducta para que mañana cuando decidan, no decidan mal. Porque con todas las historias bíblicas enseñadas, igual decido mal. Ahí tenemos una deuda nosotros los pastores. Sí, vamos. Entonces, ahí mismo, las atracciones, los gustos, los sentimientos no pueden ser protegidos ni promovidos ni regulados por ley. ¿Por qué? Porque son gustos. Ahí entra el tema homosexual, digamos de agenda gay. Porque son gustos. Así que si me gustan las papas, no necesito ley para las papas fritas. Y si no me gustan, no soy papafóbico, como dice. Porque pertenecen al ámbito íntimo y privado del ser humano. Uno elige, decide vivir como le plazca, para bien o para mal, pensando en Romanos 1, como lo dije al principio, es decisión autónoma de todo individuo hacerlo y decidirlo. Entonces, sin embargo, vemos que el deseo de alguno es equiparar a una característica inherente, equivalente al sexo, la raza, ¿cierto? Y de esto derivan las confusiones posteriores. Hay personas que están convencidas que la lucha por los llamados derechos LGTBI y todas las letras más que le ponen es la marcha inevitable del progreso humano en lo científico, porque ahora esta ideología tiene que convencer a la ciencia de que podemos cambiar la construcción de lo científico. Y aunque no se pueda hacer, sí podemos cambiar las mentes. Entonces, esta parte de una premisa totalmente falsa. Sófocles decía, la verdad puede más que la razón, pero yo diría que así como están las cosas, la razón está pudiendo más que la verdad. Pero para nosotros como hijos de Dios, obviamente tenemos este desafío donde la verdad es más que la razón. Conoceréis la verdad y la verdad va a liberarte. Entonces, paso al siguiente. La violencia, ahí está, el siguiente. Ahí está, ese es. Reconociendo que todos los seres humanos tenemos un valor absoluto, reconociéndonos como lo que somos. Sí, yo creo que ese es el gran tema en este tiempo. La violencia, hermanos, chiquillos, es un mal en sí mismo con respecto a la lucha con la violencia hacia la mujer, hacia el hombre, hacia el homosexual o lesbiana o transexual.
La violencia no se convierte en violencia cuando la ejecuta un hombre o una mujer, o el abuelo al nieto, o el papá al hijo, porque la violencia es un mal endémico propio de la humanidad, siempre ha estado presente. El problema es cuando se sectoriza y se aplica una visión miope de la violencia. Sí, aquí hay violencia, dice, aquí hay violencia, están violentando a este, están violentando, pero el ser humano ha vivido en violencia siempre. No estoy justificando nada, la violencia, ¿no? Desde que nos echaron del Edén, el ser humano ha sido violento, ¿sí? Entonces, las políticas de género no ayudan a resolver el problema de la violencia, porque la violencia es un problema del corazón humano. Siempre va a estar, porque vivimos en pecado. No hay ley que pueda atajar al violento que tenemos dentro, porque tenemos una situación de depravación, el ser humano sin Dios, sin Dios. Es inherente al ser humano, siempre está allí. Entonces, no es que con la ideología de género ahora vamos a ir todos en paz. Y más encima una ideología que parte de una base que es falsa. Entonces, la filosofía de género dice que uno es lo que hace. Aquí está el tema. Yo quiero hablar un poquito de por qué debemos rechazarlo. Niega la existencia misma del ser humano. Niega la esencia misma del ser humano. Entonces, si un hombre actúa, habla, canta, se maquilla, se disfraza, se viste como mujer, es mujer. Filosofía existencialista. Entonces el Estado tiene que aceptar, ¿cierto?, que uno mismo se construye y por lo tanto uno mismo es su Dios. Por eso decía el Salmo 103, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Dios nos hizo. Uno se crea a sí mismo, dice, esto es parte de una mentira porque el ser humano no crea, como dije al principio, él es antes de nacer, ¿cierto? Él tiene un ADN y tiene también, ¿cierto?, una identidad porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como nos estamos construyendo, dicen la filosofía LGBT, ahora necesitamos leyes que afirmen eso, porque el ser humano se está construyendo poco a poco. Entonces, cuando descubres la verdad, ¿sí?, no una creencia, ¿cierto?, no una religión, cuando descubres la verdad como es, que la orientación sexual es únicamente un gusto, la premisa de la equivalencia del sexo o raza se desmorona, es entonces que la identidad, decimos que es la identidad de género, obviamente ya lo dije, es una construcción en una premisa falsa. Entonces, sexo es lo que uno es, orientación sexual es un gusto. Lo que yo soy, ¿cierto?, tiene que ver con el sexo, pero la orientación es un gusto. Ni se nace ni se muere homosexual. Uno trasciende, es inmodificable el sexo. Te puedes mutilar un órgano saludable del cuerpo, pero basta con un cabello de la cabeza, una gota de sangre, ADN y listo. Y se va a saber si es hombre o mujer, ¿cierto? Entonces el sexo es incambiable, no se modifica, es imposible modificarlo. ¿Sí? Porque trasciende, ¿ya? Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente, para ir terminando, me quedan poquitas. La atracción no requiere derechos, ¿sí? Lo que la atracción requiere es, escuchen esto, libertades. Una persona tiene derechos fundamentales, el derecho a trabajar, el derecho a la educación, el derecho a tener una familia, pero en cuanto a las atracciones, nosotros necesitamos libertades. Ojo, no estoy dando rienda suelta a la homosexualidad con las libertades, pero como es un gusto, no necesita leyes. Así como comer papas fritas no necesita leyes, tampoco esto. Una persona con atracción homosexual es un ser humano como cualquier otro. Y esto también pensando en que debemos respetarlos para poder ayudarlos, que es un tema que la Iglesia tal vez no ha hecho muy bien. Y su derecho no es por ser o tener atracción homosexual. Tengo derecho, dice, porque soy homosexual, tengo derecho. Él tiene derecho porque es ser humano. Porque él también fue creado
a imagen y semejanza, aunque esa imagen y semejanza está desvirtuada. ¿Sí? Entonces, su derecho antecede a su atracción. Es muy importante eso. Su derecho es inherente por el sencillo hecho de ser un ser humano. Entonces, como hijos de Dios, estamos en contra del enfoque de género, ya que éste le da el valor al ser humano en función de sus orientaciones sexuales o gustos, lo cual no requiere derechos, sino, como dije, libertades. Ya casi termino para poder trabajar un poquito, hay unas cositas. ¿Cuándo nosotros no debemos respetar una ideología? ¿Cuándo no? Dice, no, porque dicen, tenemos que respetar a todos, pastor. Tenemos que respetar a todas las personas. Claro, respetamos a todas las personas, pero no las ideologías que son destructivas. Cuando la ideología amenaza con la existencia del ser humano, tú no puedes aceptarlo. Ya, pero pastores, sí, aquí nos pusimos como cero amor. ¿Sí? Y choca con la dignidad absoluta del ser humano. 3 ejemplos. 1, los nazis. Ellos decían que habían subhumanos, judíos, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, ¿cierto? Iniciaron un plan de aniquilamiento para purificar la raza. Ahí, claro, yo no lo puedo aceptar, ¿sí o no? Segundo, el comunismo. Decía que el individuo debe ser sacrificado por el valor del conjunto, o sea, la clase, como le llamaban ellos. Por lo tanto, si mueren 5.000, 20.000 o 200 millones, como lo fue, por la revolución, ese es el precio, dicen ellos, a pagar. Se hablaba de sujetos del Estado, ojo con eso, no de ciudadanos como tú, que eres llamado ciudadano. Ellos eran sujetos. Y si habían muchas muertes, no importa, porque ese era el precio de la revolución. ¿Sí? Y el tercero es la ideología de género. Ve al ser humano como un medio de realización, no lo ve como nos ve Dios, como a imagen y semejanza. Y dice, el ser humano piensa así de la naturaleza porque así le han instruido la cultura. Le entregaron muñeca a la niñita y al niñito le entregaron camioncito. ¿Sí? Entonces, todo esto está mal. Pero ahora hay que adoctrinarlo y deconstruirlo para volverlo a construir a este ser humano que está mal hecho, a la imagen de la ideología. Pero esto es un abuso. ¿Por qué es un abuso? Porque la asociación, bueno, no por qué, pero la Asociación Americana de Psiquiatría, hasta el día de hoy, no sé si ha cambiado su versión, ha considerado, ¿cierto?, un trastorno mental el que un hombre se asuma de mujer, ¿cierto? Y enseñarle eso a un niño, normalizarlo, es un abuso infantil. Cuando queremos enseñarle a los niños desde chicos, ¿cierto?, en las escuelas es abuso infantil. Es un abuso. Y muchos de ustedes van a estar casi obligados en el futuro a hacerlo, los que van a hacer clases a niños chiquititos, y es un abuso, porque quieren volver a construir la sociedad, ¿sí? Entonces, termino, este es el último. En los colegios no solo se les habla del sexo de los niños, ¿sí?, menores de 12 años, sino más bien se les confunde su identidad, por lo cual le adoctrinan un pensamiento anticientífico, ojo con eso, y antihumano, ya lo expliqué, diciendo que la identidad se construye, se hace, se moldea, se genera, lo cual es totalmente falso. Y eso nos lleva a otra cosmovisión de vida, así que el ser humano está en peligro con la ideología en ese aspecto. ¿Sí? El ser humano debe aceptarse como lo que es, ¿cierto? Hombre o mujer. Amarse a sí mismo, ¿cierto? Si nace hombre o nace mujer, aceptarse cuando uno se ama a sí mismo, recién va a proyectar amor hacia el prójimo. De la forma contraria, si rechaza lo que uno es, obviamente no podría proyectar el amor de Dios. Recuerden, y nosotros estamos estudiando acá en la iglesia en profundidad, la iglesia, tú, somos columna y baluarte de la verdad. Así que en las cartas paulinas están las reglas para nuestra conducta y nuestra vida, para la casa.
hay reglas que tienen que ver con mis puertas adentro, y también el Señor a través de los apóstoles dio reglas para la comunidad cristiana. Entonces, en el mundo se hace de una forma, pero entre los hijos de Dios tenemos otros parámetros. Dios les bendiga.